Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado 26 de julio se produjo un golpe de estado en Níger y depusieron al expresidente Bazoum, y el Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria acabó conformando una junta militar para gobernar el país, y a la cabeza de esta junta militar se puso Omar Tichiani. Ya subí un vídeo la semana pasada que se llamaba ¿Qué está pasando en Níger?, en el que os expliqué el golpe de estado y los primeros pasos de la junta militar. Pero desde la semana pasada a hoy han ocurrido muchas cosas y ha habido distintos sucesos, y sobre todo ha habido ciertas cuestiones que han afectado mucho a la geopolítica y sobre todo a los países vecinos de Níger, ya sea Mali, Burkina Faso, Nigeria e incluso la ECOWAS, ¿no? La organización africana que está ahí metiendo un poco de cizaña para una posible intervención militar en Níger y para deponer a la junta militar. Pues creo que es muy importante hacer un vídeo, bien, para valorar si es posible que estalle una guerra en Níger y la consiguiente guerra en el Sahel, bien, porque, como bien sabréis, tanto Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, la ECOWAS pusieron un límite a la Junta Militar de Níger para que devolviera el poder al ya expresidente Bazoum, que fue el 7 de agosto. Pero esto no ha ocurrido. Ya el 7 de agosto se ha quedado atrás y la Junta Militar sigue adelante. Así que cada día que pasa, está más cerca una posible guerra, una posible intervención militar en Níger, y yo os quiero exponer todos los sucesos que ha habido desde que tomaron el poder hasta hoy y si es posible que esté una guerra en Níger. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Nada más conocerse que se había organizado un golpe de estado en Níger y que habían depuesto a Bazoum y se había puesto una junta militar siguiendo el esquema o siguiendo la estela de Burkina Faso y de Mali, todos los organismos internacionales, véase la Unión Europea, Estados Unidos, la propia ECOWAS o el antiguo colonizador que fue Francia, pues han condenado rotundamente lo que ha pasado en Níger, ¿no? Y no solamente que lo condenaron, sino que además tomaron ciertas medidas como imponer sanciones a Níger. Bien, porque todos los organismos occidentales, en el que tienen muchos intereses en Níger y concretamente Francia, no se iban a quedar con los brazos cruzados ante una posible pérdida de un territorio tan importante para los intereses capitalistas de estos países. Entonces, como ya os he dicho, a la Junta Militar se le advirtió de que devolviera el poder al antiguo presidente Bazoum antes del 7 de agosto. No se ha producido. Entonces, en esa fecha, de las primeras cosas que hicieron fue imponer sanciones. Bien, y esas sanciones pues han dañado mucho a Níger económicamente, y no tanto a la junta militar nigerina, sino más bien a la población de Níger. Bien, y esto, o sea, es corroborado incluso por los propios diplomáticos europeos, que por ejemplo Emanuela del Rey se jactó del efecto de los resultados o consecuencias de las sanciones. Dijo lo siguiente: no hay suficientes medicamentos, alimentos, falta electricidad, incluso más que antes. Esto hay que entenderlo como una verdadera prepotencia por parte de los diplomáticos europeos, un paternalismo por parte del Estado francés, ¿no?, para con su antigua colonia, que todavía parece que se resiste o no quiere entender que Níger no es su colonia, bien, o su neocolonia, no lo es, y pues como se hacen llamar o se consideran los gendarmes del mundo, pues imponen sanciones y, bueno, provocan que haya escasez de comida, de alimentos, que falte electricidad y
esto demuestra que no les importa ni lo más mínimo la población de Níger, porque os acabo de decir, estas sanciones no es que afecten tanto a la junta militar, sino que es un ataque directo a la población nigerina. Y esto hay que entenderlo como un método de coacción por parte de la ECOWAS o de la Unión Europea o de Estados Unidos hacia Níger. Bien, y muchos muertos que habrá, porque recordad que Níger es uno de los países más pobres de África y de los más pobres del mundo, pues estas sanciones no hacen otra cosa que agravarlo, y parece que esta señora, como Emmanuel Alré, que se ha jactado de estas sanciones, pues le importa absolutamente cero todo el sufrimiento que pueden causar estas sanciones en Níger. Bien, como ya sabréis, ante las amenazas de la ECOWAS, Francia, la Unión Europea, Estados Unidos, pues Burkina Faso y Mali, en el que también gobiernan juntas militares, publicaron una declaración oficial en el que decían que si hay una intervención militar en Níger, una intervención militar extranjera o de la ECOWAS en Níger, estos dos países considerarían ese ataque como una declaración de guerra hacia ellos mismos. Bien, y a esta declaración después se le sumaron Guinea-Conakry y Mauritania. Es cierto que muchos también han metido a Argelia de por medio, pero es que la posición de Argelia es un poco ambigua, porque condenan el golpe de Estado de la junta militar que actualmente gobierna Níger, pero rechazan una intervención militar extranjera. Entonces, eso se queda un poco ahí en el aire, no en tierra de nadie Argelia, ¿no? Bien, ante todo esto, ante el apoyo mostrado por Burkina Faso y Mali, ante las sanciones y demás, pues como no, lo que viene haciendo durante años Occidente, puso en marcha toda su maquinaria propagandística. ¿Para qué? Para desacreditar a estos jefes de Estado, concretamente al de Mali, al de Burkina Faso y al de Níger, de cara a los europeos, de cara a los estadounidenses, de cara a los occidentales y a poder ser de cara también a los distintos compatriotas, ¿no? de Níger, ¿no? Entonces, con esa maquinaria lo que se ha hecho es pues lanzar las típicos artículos, ¿no? sensacionalistas en el que tachan a Tchiani o a Traoré, ¿no? de caudillos, de dictadores africanos, ¿no? Porque es lo que se nos ha vendido, y constantemente se nos ha vendido que la mayoría de los líderes de África, ya sean que sea cual fuere, ¿no? su ideología, pues son dictadores y caudillos, ¿no? Pues siguiendo ese patrón, lo mismo es lo que han hecho actualmente con Tchiani o con Traoré o con el de Mali. Bien, y todo el rato han intentado imponer un relato que es que la junta militar no tiene ningún prestigio, ¿de acuerdo?, de cara al mundo, porque tomaron el poder por la fuerza. Pero aquí la hipocresía de Occidente, porque cuando otros militares toman el poder por la fuerza y converge con sus intereses, todo muy bien, fenomenal, pero cuando no converge con sus intereses, pues son dictadores y caudillos, ya lo sabéis, ¿no? Pero lo que omiten es la figura política del ya expresidente Bazoum, porque nadie habla de esto, nadie. Yo os invito a que investiguéis acerca del depuesto presidente nigerino Bazoum. Bien, y si no lo sabéis, pues yo os voy a dar un poco de información acerca de él, ¿no? Porque se ha repetido en miles de ocasiones que Bazoum fue el presidente elegido democráticamente por los nigerinos. Vale, de acuerdo. ¿Y por qué omitís muchísimas cosas como que hubo enormes irregularidades en las elecciones de 2021 en el que Bazoum salió presidente? ¿Por qué lo omitís? Porque converge con vuestros intereses, ¿no? El ya expresidente Bazoum, ¿no? Bien, en aquellas elecciones de 2021, el jefe de la oposición, Mahamat Usman, denunció que en realidad él había ganado con el 50,3% frente al 40,7% de Bazoum. Bien, y esto todos se lo callan. Es más, el líder de la oposición de aquellos años, ¿no?, de 2021, da más datos para demostrar que hubo enormes irregularidades en las elecciones de 2021 en el que ganó Bazoum. Bien, por ejemplo, da este dato concreto. En el distrito de Timia, en la ciudad de Agadez,
se reportó una tasa de participación del 103%, vaya. 103%, una cosa realmente muy rara, ¿no? Y además de ese 103%, el 99% votó a favor de Bazoum. Si realmente aquí no ve a alguien que es un tongo en toda regla, pues no sé, la verdad. Y sigue. Osman alegó que sus equipos allí habían sido obligados a firmar certificaciones de resultados a punta de pistola. Bueno, como no, la ECOWAS pues dio el visto bueno a las elecciones de Níger de 2021. ¿Por qué? Porque convergía completamente con los intereses suyos, de Francia y de la Unión Europea. Entonces, pues claro, pues estas elecciones no son fraudulentas, pero en otros países sí que son fraudulentas, ¿verdad? Bien, yo os invito a que investiguéis acerca de Bazoum, porque os vais a ver cómo incluso el relato oficial que se está imponiendo acerca de este conflicto en Níger y concretamente acerca de Bazoum, pues se cae, ¿no? Luego, además, en estos días, en este conflicto de intentar que la junta militar entregue el poder a Bazoum, siempre hay un agente provocador. Un país que suele desempeñar un papel de instigador, de estar ahí para que el Níger, en este caso concreto, pues bueno, empiece a plantearse ciertas cosas y vea los cuernos al toro, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Que empieza a tener miedo, ¿no? Y este papel le ha tocado a Nigeria, ¿bien? Y concretamente a su presidente, Bola Tinubu, ¿bien? Nigeria ha sido elegido por Occidente y por la ECOWAS como el agente provocador, como el país provocador. Y el presidente de Nigeria ha hecho todo lo posible para intentar desplegar sus tropas en Níger, ven cumpliendo con la amenaza de que tal vez se podría intervenir militarmente en Níger para deponer a la junta militar. Pero Bola Tinubu, el presidente de Nigeria, hizo una petición al Senado para tener el apoyo del Senado y poder desplegar las tropas nigerianas en Níger. Pero el Senado lo rechazó. El Senado ha demostrado tener bastante más conciencia y bastante más honradez que su presidente. Bien, y es más, tampoco se habla nada acerca de quién es Bola Tinubu y de su pasado. Nuevamente aquí se borran las cosas y se presenta Bola Tinubu como un presidente democrático que quiere que vuelva el orden constitucional y la democracia a Níger. Pero claro, si empezamos a investigar acerca de Bola Tinubu, nos vamos a dar cuenta de que Bola Tinubu trabajó un tiempo lavando dinero de traficantes de heroína en Chicago y que desde entonces está implicado en muchos casos de corrupción. Una persona maravillosa, vamos. Y esto, como no, todos los medios de comunicación que actualmente están defendiendo una intervención militar en Níger, se lo callan. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que ha hecho Bola Tinubu como un provocador converge con los intereses de Occidente. Bien, entonces, bueno, este es el pequeño repaso. Pero ahora vamos a los hechos que se han producido después de que expire el plazo que le dio la ECOWAS a Níger, es decir, después del 7 de agosto. Bien, primero, en la misma noche del 6 de agosto, bien, se reportó que Al-Qaeda había atacado varias unidades del grupo Wagner en la frontera entre Mali y Níger. Y además, para que veáis qué sinvergüenzas son algunos medios de comunicación, el titular era terroristas del grupo Wagner han sido atacados por combatientes de Al-Qaeda. O sea, de aquí hay un pasito a empezar a llamar a los combatientes, como dicen ellos, de Al-Qaeda, Freedom Fighters, ¿no? Cuando toda la vida, cuando les ha interesado, han sido terroristas. Ahora son combatientes y los terroristas son grupo Wagner. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo también en su contexto geopolítico, es decir, con la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto realmente es que es sumamente surrealista. Pero hay que tenerlo en cuenta también lo que se ha hecho, porque que la noche del 6 de agosto Al-Qaeda atacara a Wagner dice mucho, porque demuestra una vez más que los intereses de Al-Qaeda convergen con los de Occidente. Y que en una posible intervención militar, los que van a actuar también ahí, dentro,
en vez de ser cuerpos o organismos oficiales o tropas oficiales de la ECOWAS, puede ser tranquilamente Al-Qaeda. En vez de estar librando una guerra abierta, no entre ejércitos y ejércitos, Al-Qaeda puede partir del método del terror individual, es decir, del terrorismo dentro de Níger, para desestabilizar a la junta militar y que la población se alce en contra de la junta militar. Y esto no hay que olvidarlo. Bien, pero sigamos. Después, el 7 de agosto ya expiró el plazo y no ocurrió absolutamente nada. La junta militar de Níger ya dejó bastante claro de que no iba a entregar el poder. Las autoridades de Níger denunciaron que varios cazas franceses habían violado su espacio aéreo, que habían realizado algún ataque con el que consiguieron liberar a 16 yihadistas. Nuevamente, no olvidéis lo que os he dicho, la posibilidad de utilizar terroristas en el suelo nigerino para generar inestabilidad partiendo del terrorismo y de esta manera deponer a la junta militar. Ese método de lucha no hay que descartarlo. Bien, claro, lógicamente, después de que las autoridades de Níger denunciaran que se había cometido tal atrocidad o tal acción por parte de Francia, ¿qué iba a decir el gobierno francés? No, eso es mentira. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada y es a lo que se están acogiendo actualmente muchos pro-otanistas, pro-europeos. Bien, y yo les digo, ¿qué esperabais que iba a decir Francia? Sí, hemos sido nosotros. Es que sería realmente el colmo que dijera eso Francia, porque tienen que mantener unas formas. Ya no estamos como hace 50 años o como hace 100 años. Actualmente tienen que mantener las formas porque supuestamente son estados democráticos. Y tienen que mantener las formas. ¿Qué esperabais? ¿Qué creéis que iba a decir Macron? Pues claro que no han sido ellos, que ellos no han hecho absolutamente nada, pero los hechos están ahí. Por mucho de que Macron intente engañarnos y mienta. Bien. Ese mismo día, el exministro de la presidencia de Níger, que se llama Rissa Ahbullah, anunció la creación de un Consejo de Resistencia para la República. ¿Para qué? Pues para supuestamente deponer a la junta militar, volver al orden constitucional y, de una vez, como dicen ellos, traer la libertad y la democracia a Níger. Bien, esto objetivamente es la aparición de uno de los primeros movimientos o consejos de resistencia, ¿no?, antijunta militar. Bien, que también objetivamente va a funcionar como una quinta columna dentro de Níger. Estamos viendo ya cómo se están poniendo ya los pequeños, se están dando papeles, ¿no?, mejor dicho, a cada uno, ¿no?, a Al-Qaeda, para que realice esos ataques, ¿no?, para que parta del método del terror individual. Vemos el Consejo de Resistencia para la República, que además son antijunta militar y pro-occidentales, para tener una quinta columna dentro de Níger y, lógicamente, pues mucha gente está apoyando, ¿no?, al Consejo de Resistencia para la República de Rissa Ahbullah. Pero, claro, siempre hay que tener en cuenta, para entender la naturaleza de un consejo, de otro, o de una junta militar u otra, hay que ver cuáles son sus alianzas y quiénes les han dado apoyo, porque desde ahí se puede entender su naturaleza. Y bueno, el Consejo de Resistencia para la República tiene el apoyo de la ECOWAS, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la ONU y, como no, de Francia. De modo que esto nos vale para ver cuál es la verdadera naturaleza de este Consejo de Resistencia, que realmente va a ser una quinta columna dentro de Níger en el momento en el que, por ejemplo, hay una intervención militar extranjera. Bien, la verdad que el 9 de agosto fue bastante movido para Níger. ¿Por qué? Porque las cosas no acaban aquí, ya que en distintas redes sociales, sobre todo en Telegram, en varios usuarios nigerinos, bien, difundieron vídeos en el que se podían ver a militares franceses en la frontera entre Níger y Chad. Bien, y aquí estamos viendo, por ejemplo, de que incluso Francia ya está moviendo también a sus soldaditos hacia la frontera con Níger. Y esto demuestra que una posible intervención militar en Níger para deponer la junta militar es más que posible. Bien, ante todo esto, el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ya avisó a sus tropas que estuvieran preparados ante cualquier eventualidad. ¿Por qué? Porque él ya dijo que si intervenían en Níger, eso sería una declaración de guerra hacia Burkina Faso.
Así que él ya dio la voz de alarma a sus tropas para que se prepararan ante una posible guerra. Bien. Después, el 10 de agosto, la Junta Militar de Níger cumplió su promesa. ¿Cuál? Formar un gobierno de transición. ¿Para qué? Para dar un nuevo rumbo al país. Porque que la Junta Militar de Níger tomara el poder no fue por casualidad o porque les apeteció, sino que había unos factores objetivos muy importantes, como podía ser la lucha contra el terrorismo yihadista, la mala situación, literalmente entregar muchas de las materias primas y recursos que tiene el país, por ejemplo, a Francia, mientras que la población no tiene apenas ni electricidad y no hay una mejora de las condiciones de vida de los nigerinos, pues esos factores determinaron que unos militares realizaron un golpe de Estado para cambiar esa situación. Y para cambiar esa situación se impone un gobierno de transición. Y eso ya lo dijeron y lo han cumplido. Bien, entonces, de esta manera, Tchiani se queda como el jefe de Estado, como hasta ahora, y Ali Mahamed Lamine Zein como el nuevo primer ministro. ¿De acuerdo? Luego hay distintos papeles, por ejemplo, también en el que se puede ver quiénes forman parte de ese nuevo gobierno de transición. Bien. Bueno, pues entre todo esto, la ECOWAS se reunió para valorar qué hacer, porque ya había pasado el plazo que le dieron a la Junta Militar y había que valorar nuevos escenarios y, sobre todo, tomar decisiones acorde a lo que venía. Bien, entonces, los países miembros de la ECOWAS se organizaron una cumbre para decidir qué hacer, ¿de acuerdo? Y la ECOWAS, o los países miembros y sus presidentes, han demostrado ser sumamente hipócritas, porque días atrás ellos juraron que su intención era, bueno, partir de la vía diplomática, ¿no? Anteponer el diálogo, dejando entrever de que, bueno, no estaban a favor o no querían realmente, ¿no?, intervenir militarmente en Níger. Eso lo juraron muchos presidentes de países miembros de la ECOWAS, pero muchos además. Y, por ejemplo, el presidente de Nigeria lo mismo, y sobre todo cuando el Senado le dio un bofetazo en toda la cara diciéndole no vas a enviar tropas de nuestro país a Níger, cuando se lo rechazó, ¿no? Cuando rechazó la propuesta de Bola Tinubu, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues comerse sus propias palabras y tomar la decisión de desplegar una fuerza de reserva de la ECOWAS para poder intervenir militarmente en Níger y volver al orden constitucional de dicha nación africana. Es decir, demostraron que su palabra no vale absolutamente nada. Siempre se ponen la máscara de mira qué majos somos súper democráticos, somos súper tolerantes, siempre queremos anteponer el diálogo, pero a la hora de la verdad, cuando hay que tomar decisiones, anteponen la fuerza. Porque si quieren diálogo, ¿por qué movilizan a su fuerza de reserva? ¿Por qué aceptan desplegar tropas? ¿Por qué? Es que es una pregunta muy interesante. He ahí la hipocresía de estos organismos internacionales. Y además, ¿qué es devolver el orden constitucional a Níger? ¿Qué es que haya democracia en Níger? ¿Qué es volver al orden lógico y normal de Níger? Volver al neocolonialismo al que estaba sometido Níger. Volver a preservar los intereses de Francia o de cualquier otro país en Níger, dejando a la población nigerina como estaba hasta ahora, en la pobreza, en la más absoluta pobreza. Casi la mitad del país pasando hambre. Para eso se quiere intervenir militarmente en Níger. Para preservar los intereses de 4 capitalistas de turno. Para eso. Es una auténtica vergüenza. Para preservar las bases militares de Francia en la región o de Estados Unidos en el Sahel. Es una verdadera vergüenza. Es una verdadera vergüenza. La decisión que han tomado los países miembros de la ECOWAS. Y Níger, ante tal tropelía, ya ha advertido de que si hay una intervención militar de la ECOWAS en Níger, el expresidente Bazoum será ejecutado inmediatamente. Eso es lo que ha dicho Níger. Veremos si tanto la ECOWAS cumple su palabra como Níger si cumple su palabra. Pero esto se está poniendo muy, muy feo. Y más feo se ha puesto cuando tanto Estados Unidos como la Unión Europea han dado el visto bueno a la decisión que ha tomado la ECOWAS. Y no solamente eso, sino que además ha dicho
que tanto esta decisión como las futuras decisiones que tomen condicionarán y determinarán las decisiones que tome tanto Estados Unidos como la Unión Europea o la propia Francia. Es decir, están muy cerca de que comience una guerra en Níger y que ésta se extienda a las distintas naciones del Sahel. Esto es muy peligroso porque no se debe entender las cosas de manera aislada, sino hay que entenderlo en su conexión. Bien, no olvidemos la geopolítica, no olvidemos que en Ucrania hay una guerra, no olvidemos la competencia feroz que hay entre Estados Unidos y China, o entre la OTAN y Rusia, el expansionismo de la OTAN. No olvidemos en ningún momento esto, porque esto puede ser abrir otro frente en el Sahel. Porque aquí también hay mucha pelea entre Francia o los países otanistas y la propia Rusia o China. Y van a acabar pagando los ciudadanos africanos, y estos ciudadanos africanos bastante han sufrido durante 400 años por parte de muchos europeos, de los verdaderamente gobernantes que han sido colonialistas, que han sido unos imperialistas, que han saqueado los recursos, que los han esclavizado. Bastante han sufrido esos ciudadanos africanos, como para que ahora, además, porque lo que ha pasado en Níger no converja con lo que quiere Francia, con lo que quiere la Unión Europea. Hay una guerra en el Sahel y lleva al resto de las naciones del Sahel a una guerra, a un conflicto regional allí. Nosotros tenemos que rechazar esto. Y sobre todo, tenemos que abogar por la mejora de las condiciones de vida de los africanos. Eso ante todo. Ante todo. Y tenemos que respetar, sobre todo, la vía que ellos escojan. ¿Que quieren como aliados a Rusia o China? Pues, ¿quiénes somos nosotros a decir que no? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Después de 400 años de ver qué es lo que les han estado haciendo Francia, Inglaterra, Estados Unidos y demás, ¿pero qué es lo que van a decidir estas personas, estos gobernantes? Es lógico que se vayan con otros países, porque por ellos mismos no pueden defenderse. Pueden defenderse en momentos puntuales, pero ante una potencia como Francia no pueden. Y ya, ni os digo ante una alianza entre OTAN y la ECOWAS, es que no pueden. Tendrán que buscar alianzas fuera. ¿Os pensáis que Níger puede defenderse solo? ¿O pensáis que Guinea, Conakry, Burkina Faso, Mali y Níger pueden defenderse por ellos mismos contra Francia, la OTAN, la ECOWAS, etcétera, etcétera, o distintos organismos internacionales? Pues claro que no pueden, y tendrán que pedir ayuda. Eso es lo que la gente no entiende, por ejemplo. Y no es cambiar de dueños, porque tanto los nigerinos como los burkineses como los malienses no han realizado lo que han realizado para ponerse bajo la bota de otro país. Se acercan a otro país para poder defenderse, pero no para ponerse bajo la bota de ellos. Y eso, realmente, no hay nada más que leer, por favor, distintas declaraciones que han hecho el Partido Comunista de Zimbabue o el Partido Comunista de Kenia, por ejemplo, o los de Sudáfrica. A ver qué es lo que opinan sobre el conflicto en Níger. Así que, bueno, camaradas, veremos realmente si está en una guerra. Esperemos que no. Esperemos que África pueda respirar libre. Esperemos que las naciones del Sahel puedan respirar libres. Y estar muy atentos a lo que ocurre estos días. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos ofreceros mejor contenido y de mejor calidad. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!